Quiero llevarnos a un contexto bien actual. Hace pocas semanas, tras la derrota de la albirroja 4-1 contra Estados Unidos, el arquero Orlando Hill era el gran villano nacional. Las redes, las calles, incluso exfutbolistas atacándole, se llenaron de furia, de palabras contra él. Los medios deportivos dándole con palo. Lo insultaron, lo acusaron, lo destruyeron. Pero pocos días después, tras atajar 2 penales históricos contra Alemania, los mismos que lo insultaron lo declararon héroe nacional. Y de hecho su ciudad, donde nació, San Lorenzo, lo declaró ciudadano ilustre de San Lorenzo. En menos de 2 semanas, el mismo hombre pasó de un basurero a un altar, sin cambiar nada. Solo cambiaron las circunstancias. Eso es el aplauso que a veces nos da el mundo. Y si nosotros construimos nuestra identidad sobre lo que los demás opinan de nosotros, estamos condenados a vivir en una montaña rusa para siempre. Nunca le vamos a dar el gusto a todos. Y el texto de hoy, vamos a ver algo similar. Pablo y Bernabé lo vivieron en carne propia y de manera mucho más violenta. En un mismo capítulo van a pasar de un intento de asesinato a ser adorados como dioses y terminar apedreados y dados por muertos. Y en medio de esta tormenta, Lucas nos va a mostrar algo que el mundo no puede explicar. Una identidad que no se mueve. Una identidad a prueba de todo. Así que teniendo eso en mente, les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 14. Vamos a la lectura de los versículos 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. En Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron incitaron y amargaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos, con sus gobernantes, intentaron maltratarlos y apedrearlos, al enterarse, los apóstoles huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores, y allí continuaban anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre sentado, imposible de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y con la multitud quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes, que les anunciamos el evangelio para que de estas cosas vanas se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él dejó a todas las gentes andar por sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, apenas sujetaron a la multitud para que no les ofrecieran sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo,
le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra de Dios, que llega a nosotros, inspirada de manera perfecta e ignorante. Les invito a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. La abrimos, Señor, esperando conocerte más a vos. Y pedimos también que abras nuestro corazón ante tu palabra. Quita de nosotros la necesidad del aplauso y el miedo al rechazo. Danos la firmeza de Pablo y Bernabé para perseverar en tu misión. Y danos un profundo amor hacia tu iglesia. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuyo esta mañana. Amén. Bien, para entender un poco el contexto de este pasaje, recordemos de dónde vienen Pablo y Bernabé. Dice que el domingo pasado habíamos visto que acababan de ser expulsados de Antioquía, de Pisidia. Pero en vez de quedar derrotados, Lucas dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. De hecho, lo que ocurrió el domingo pasado, o sea, el sermón del domingo pasado, es un hecho histórico porque ellos presenciaron el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cuando dijo que Israel rechazaría su palabra y que esta palabra saldría hacia los gentiles. Eso fue lo que pasó. Y por eso había gozo en eso, porque ellos habían entendido que se estaba cumpliendo en ese momento las profecías del Antiguo Testamento. Entonces ellos salieron y comenzaron a llegar con más confianza hacia los gentiles, hacia aquellos que no conocían todo el trasfondo del Antiguo Testamento. Y de hecho vamos a notar que el pasaje de esta mañana, a diferencia de las anteriores predicaciones que habíamos visto, no hace menciones al Antiguo Testamento. No habla de el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios que dijo esto, porque está hablando con personas que no conocen sobre el Antiguo Testamento. Son personas que vienen de otros trasfondos. Ahora, el mensaje del Evangelio no cambia. Lo que cambia es la manera de entregarlo. Y es interesante notar cómo Pablo en este sermón expone de una manera práctica para estas personas. Ahora el viaje continúa. Lucas nos muestra que seguir a Jesús no siempre es fácil. A veces enfrentamos el odio, el rechazo, y otras veces recibimos aplausos, fiesta e incluso idolatría. Ahora, los dos pueden ser peligrosos si dejamos que definan quiénes somos. No podemos creer el cuento que nosotros somos buenos si nos dejamos llevar por las alabanzas, por las lindas palabras que nos dicen. O podemos creer que no servimos para nada y que lo que estamos entregando es inútil si nos dejamos llevar por las maldiciones, por las malas palabras que dicen hacia nosotros. Ahora, más allá que las dos cosas puedan ser peligrosos para nosotros, este pasaje nos muestra que estas dos cosas son igualmente incapaces de detener el Evangelio. El Evangelio aún continúa. Y esa es la idea principal que nos quiere mostrar este pasaje. Dice que nuestra identidad está en Cristo. No está en el rechazo, no está en los aplausos. Nuestra identidad está en Cristo. Ni el rechazo nos destruye, ni el aplauso nos desvía. Pablo y Bernabé nos muestran cómo vivir firmes en medio de la oposición, humildes ante el reconocimiento y sostenidos por la iglesia cuando caemos. El primer punto de esta mañana lo encontramos en los versículos 1 al 7, que dice: el Evangelio divide, pero la gracia sostiene. El relato comienza en Iconio. Pablo y Bernabé entran a la sinagoga y predican el Evangelio con tal claridad que cree una gran multitud. No nos dice exactamente a qué se refiere con esa claridad, pero claramente no es atributo de hombre, es inspiración divina. Es Dios, el Espíritu Santo, actuando para que puedan proclamar el Evangelio con esa claridad. Y nos dice que creen judíos y griegos. Pero inmediatamente en el versículo 2 registra la otra cara. Nos dice que los judíos que no creyeron incitan a los gentiles contra los hermanos. Lucas no dice simplemente que algunas personas no entendieron el Evangelio. Es interesante la palabra que utiliza en el original. Dice que no quisieron creer. Es decir, el problema no era
falta de información, no era una falta de entendimiento, era una resistencia del corazón. La palabra que utiliza cuando habla acerca de los que no creyeron, en el original busca los que no obedecieron. Nos quiere mostrar que el problema no es intelectual, el problema es la voluntad, que ellos no quieren obedecer a lo que estaban escuchando. Habían escuchado el Evangelio, pero no querían rendirse ante Dios. ¿Te fijaste en lo que hacen los apóstoles? El versículo 3 dice, con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo. Aunque había gente en su contra, no se fueron enseguida. Se quedaron porque Dios los había llamado. Se quedaron porque tenían algo que cumplir. No porque la situación era difícil, sino había un propósito para estar ahí. Y Dios respalda esa valentía. El versículo 3 dice que Dios confirmaba la palabra de su gracia con señales y milagros. Ahora, los milagros no eran el centro del mensaje. Era como una señal que decía, escuchen esta palabra, porque viene de Dios. La señal apunta al mensaje y el mensaje apunta a Cristo. Cuando la situación se vuelve insostenible y el complot se convierte en amenaza de muerte, ellos salen. Pero fíjense en el versículo 7, que dice, y allí continuaban anunciando el Evangelio. Cambia la ciudad, pero no cambia la misión. Queridos hermanos, cuando nos rechazan por seguir a Cristo en el trabajo, en la familia, en el barrio, estamos viviendo algo parecido a Pablo y Bernabé. El Evangelio divide porque toca el orgullo del corazón humano. Eso no significa que el mensaje esté mal. Es parte de lo que el Evangelio produce. La gracia no nos promete una vida sin problemas. Nos promete que Dios estará con nosotros en medio de los problemas. Y a veces irse a tiempo no es cobardía, es sabiduría para seguir sirviendo. Queridos hermanos, Pablo y Bernabé no se quedaron porque fuera seguro. Se quedaron porque el llamado era más grande que la amenaza. El segundo punto está en los versículos 8 a 18 y es el peligro de adorar al cartero. Permítanme explicarlo. Cambiando de ciudad, estando ya en Listra, nos habla aquí que se dan cuenta que no van como a la sinagoga. Esta es una ciudad pagana, es una ciudad aislada. Y aquí ocurre algo impresionante. Un hombre cojo de nacimiento que jamás en su vida había dado un paso, escucha predicar a Pablo. Pablo fija los ojos en él, ve que tiene fe y le ordena con voz firme, levántate derecho sobre tus pies. Y vemos que el hombre salta y empieza a caminar. En ese momento la multitud se sale de sí, entra en éxtasis y gritan en su propio idioma, los dioses han descendido en forma de hombre. Y comienzan a llamarlos Zeus y Hermes. Y nos cuenta que el sacerdote de Zeus corre con bueyes y guirnaldas para ofrecerle sacrificios en ese momento. Ahora, para entender esta reacción, tenemos que saber algo de la historia en esa región. Allí había una antigua leyenda, un mito sobre Zeus y Hermes. Y esa leyenda, ese mito nos cuenta que ellos habían bajado una vez disfrazados de hombres y que buscaban ser servidos, buscaban que alguien les reciba y que muchos los rechazaron. Pero una pareja pobre los recibió. Y según la leyenda, los dioses premiaron a esa pareja y de su chocita hicieron un gran templo y mandaron una inundación que destruyó todo el pueblo. Esa leyenda vivía en la memoria colectiva de los sacerdotes, de toda la ciudad. Entonces, cuando ven caminando al cojo, el terror les paraliza. Volvieron. Si no les ofrecemos sacrificios, ahora mismo nos van a destruir. Se va a cumplir la leyenda. Por eso es su apuro para adorar. Pero ese apuro no es por gratitud, es por pánico. Querían manipular a los dioses
para salvarse. Pablo y Bernabé reaccionan con horror. Dicen que se rasgan sus ropas, que es una señal judía de escándalo ante una blasfemia. Se lanzan en medio de la multitud y gritan: ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes. Y aquí hay algo que vale la pena notar. Fíjense la flexibilidad pastoral de Pablo, que es lo que les mencionaba antes. Está frente a paganos que no conocen las Escrituras. No les cita a Isaías, no les cita a Génesis, no les cita la ley. No abre la Biblia para enseñarles lo que decía. Les habla de lo que ven todos los días, de la lluvia que riega sus campos, la comida en su mesa, la alegría en sus hogares. Les dice: ese Dios vivo que les da todo eso es al que tienen que buscar, no a nosotros. Pablo y Bernabé eran simplemente los mensajeros. El milagro no venía de ellos, venía del Dios que los envió. Ellos eran el cartero, no el remitente. Y al confundir al cartero con el dueño del regalo, es exactamente el error que Listra estaba cometiendo. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, en Paraguay entendemos bien lo importante que es la lluvia. Somos un país agrícola, ganadero, dependemos muchísimo de la lluvia, que llegue en el momento oportuno. Pablo nos recuerda que esa lluvia, que el pan de la mesa, que la alegría en casa, no vienen del azar, no vienen de la suerte. Son regalos del Dios vivo que nos da su gracia, esa gracia común derramada sobre todos. Imaginen que una persona recibe una carta diciendo que ganó un gran premio. Al leerla se emociona tanto que abraza al cartero, se arrodilla delante de él y empieza a agradecerle como si él fuera quien le da el premio. Pero el cartero no dio el premio, solo trajo la noticia. El regalo vino de alguien más. Esa es la imagen. El cartero no es el dueño del premio, solo trae la noticia. De la misma manera, nosotros no somos la fuente de la gracia, somos los mensajeros. Si Dios usa nuestra boca, nuestras manos para el servicio de su iglesia, para bendecir a alguien, la gloria nunca debe ser para nosotros. Es para el Dios que envió el regalo. Cuando cerramos un buen negocio, cuando somos bendecidos con salud, no debemos atribuirnos el mérito por el éxito empresarial, no debemos descansar en el mérito del profesional, desde la salud que nos dio el tratamiento correcto. Debemos dar la gloria a Dios, que Él obró a través de estos carteros que nos hacen cumplir con su propósito. Ahora, hay algo más interesante en este pasaje. La gente de Listra quería ver a Dios de cerca, pero buscó en el lugar equivocado. Adoraron a Pablo y Bernabé como si ellos fueran dioses. Pero el Dios verdadero sí había bajado al mundo. No como Zeus ni como Hermes, sino como Jesucristo. La leyenda decía que los dioses bajaban para ser servidos, que recibirían sacrificios y que castigaban a los que fallaban. Pero Cristo bajó para hacer lo contrario. Él vino a servir. Él vino a dar su vida y a ofrecerse como el sacrificio por nosotros. Ahora fíjate en el contraste que el texto pone delante de nuestros ojos. La multitud traía bueyes y guirnaldas para ofrecerlos, animales, para comprar la benevolencia de sus dioses. Pablo y Bernabé los enfrentan horrorizados y dicen: el Dios verdadero no necesita que traigas nada. Él ya vino, ya pagó, ya se ofreció. La pregunta no es qué podés traerle. La pregunta es si vas a recibirlo a Él, que ya se entregó para tu perdón. Queridos hermanos, no pongan en un pedestal de adoración lo que Dios diseñó para ser simplemente un cartero de su gracia. Seamos cuidadosos en no poner en un pedestal a nuestros pastores, a nuestros comentaristas bíblicos favoritos, a aquellos reformadores históricos. Ellos son los mensajeros.
quien debe recibir toda la gloria siempre es nuestro Dios. Pasamos al tercer punto de esta mañana, que es: el mundo te apedrea, pero la iglesia te rodea. En el versículo 19, la opinión de la gente da un giro brutal. Unos judíos resentidos que estaban en Antioquía, dice que llegan hasta este lugar, que viajan más de 150 kilómetros a pie para perseguir a Pablo y Bernabé. Dice que persuaden a la multitud. La misma multitud que quería adorarlos como dioses, ahora termina apedreando a Pablo y lo arrastra fuera de la ciudad y lo da por muerto. Queridos hermanos, el honor humano es así. Los aplausos humanos son peligrosos. Un día te trae flores y al día siguiente te tiran piedras. Y son las mismas manos. Pero antes de seguir, detengámonos en una imagen que Lucas no comenta, pero resulta imposible de ignorar. Años atrás, un joven llamado Saulo de Tarso estuvo parado en Jerusalén aprobando la muerte de Esteban por apedreamiento. Hoy, ese mismo hombre, llamado ahora Saulo, está tirado en el polvo, ensangrentado, víctima de las mismas piedras que alguna vez él avaló que se tiren a Esteban. Pablo cosechó lo que sembró, pero no bajo el juicio de Dios, bajo el manto de su gracia. Esas marcas en su cuerpo eran el sello de su identificación con Cristo. Años después, Pablo escribiría en 2 Corintios: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que él vivió en esa ciudad no fue un accidente en la misión, fue el patrón de la cruz reproduciéndose en su propia carne. Era también Dios haciéndole pasar a él por las pruebas que hizo pasar a los otros, pero restaurándole de ese sufrimiento. Entonces llegamos al versículo 20. Y creo que esta es la imagen más hermosa de esta mañana. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Los nuevos creyentes de esa ciudad, personas que hacía días no conocían a Cristo, fueron al basurero, a las afueras de la ciudad, y buscaron el cuerpo herido de Pablo. Y formaron, dicen, un círculo a su alrededor. Ellos no huyeron, ellos no pagaron con violencia lo que hicieron a Pablo, lo rodearon. Y bajo ese círculo de gracia, nos dice el pasaje que Pablo se levanta, se sacude el polvo y vuelve a entrar a la misma ciudad que acababa de apedrear. Ahora, queridos hermanos, si ya lo podemos entender de la gente de Listra, es que eran personas sumamente supersticiosas. Lo vemos por la historia, lo vemos por lo que hacen. Eran personas idólatras. Y que Pablo, al que consideraban muerto, lo vean resucitado, era un boom impactante. E interesantemente, esta historia que vemos aquí ocurrió de manera muy similar aquí en Paraguay. En el año 1898, un misionero anglicano llamado Wilfrido Grootbrink, disculpen si no lo menciono perfectamente, que trabajaba con indígenas en el campo, fue asesinado por uno de los nativos que cuidaban sus vacas. Lo asesinó porque el señor estuvo de viaje y al volver, él había matado a algunos de sus animales para consumirlos. Entonces, en temor de que su amo o al persona que estaba sirviendo tome represalias, lo mandó al sendero del Jaguar, ¿sí? Creo que se llama la zona. Y cuando lo guió a ese lugar, le disparó una flecha que le atravesó el pulmón y lo dejó tirado ahí, herido. Este nativo volvió a la ciudad diciendo que el señor Wilfrido fue atacado por un jaguar y que su cuerpo fue destrozado, fue muerto. Esa fue su manera de escapar, que nadie le culpe a él. Pero días después, Wilfrido aparece vivo en el pueblo.
Y a partir de ese momento, dice este misionero, que su mensaje fue tremendo, porque los nativos estaban viendo a una persona que había vuelto de los muertos. Para ellos, se había cumplido justamente un mito de alguien que resucitaría. Ese dolor, ese sufrimiento, esa traición, es lo que Dios utiliza para que su evangelio sea proclamado y creído en un contexto en el que no conocen las Escrituras, en el que no conocen ni siquiera el alfabeto, son analfabetos. Dios obra de esas maneras. Queridos hermanos, no me quiero imaginar, el pasaje no lo dice, pero lo dice claramente que él se levantó y entró de vuelta al pueblo. El mensaje habrá sido tremendo para esa ciudad. No solamente para los que le mataron, sino también de consolación para aquella iglesia que se acababa de formar. Estaba consolando a los suyos para seguir en el día a día. Eso es la iglesia. No es una institución religiosa. Es el círculo de gracia alrededor del que está caído. Y eso es algo que nosotros lo hemos vivido en carne propia en nuestra comunidad. Cuando como iglesia estamos asfixiados económicamente, congregaciones hermanas del extranjero formaron un círculo alrededor nuestro, nos cuidaron y proveyeron para cubrir nuestras necesidades. Nosotros nunca le pedimos, pero eso llegó. Y también lo hemos vivido como iglesia, de manera local, entre nosotros mismos, cuidando a las familias cuando lo necesitaban. Hemos tenido el caso de un hermano privado en su libertad. Y la iglesia cubrió las necesidades, tomó a sus hijos, los cuidó, a su familia. Hemos hecho ese círculo alrededor de las familias para cuidarlos. Cuando alguien ha estado enfermo entre nosotros, también lo hemos cubierto. Es lo que lo hemos vivido nosotros como familia. La iglesia aportando económicamente en oración para cubrir las necesidades que mi familia ha pasado este mismo año. No solo oramos por ellas, por las necesidades, también hemos estado cerca, hemos cuidado, hemos ayudado con recursos cuando fue necesario. Eso es lo que Romanos 12, que leímos esta mañana, describe. Cuando dice que el amor sea sin fingimiento. Que compartamos para las necesidades de los santos. Que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos el mal con el bien. El círculo de Listra no es una metáfora bonita. Es la descripción más concreta de lo que significa ser iglesia. Cuando el mundo nos golpea con un diagnóstico terrible, una quiebra, una traición que nos deja en el suelo, no necesitamos sermones moralistas. Necesitamos que los hermanos nos rodeen con paciencia, con oración, con ayuda real, llorando con nosotros, acompañando. Queridos hermanos, la misma multitud que te pone flores hoy, mañana te tira piedras. La iglesia es el círculo que te rodea exactamente cuando estás en el suelo. Queridos hermanos, finalmente, como conclusión de este pasaje, vemos que ellos fueron expulsados de otras ciudades. Los expulsaron de Iconio y siguieron predicando. Los quisieron convertir en dioses y señalaron a Cristo. Los apedrearon y los dieron por muertos. Y al día siguiente salieron para Derbe. Ni el odio ni los aplausos detuvieron el mensaje. El verdadero protagonista de este capítulo no es Pablo ni Bernabé. Es el evangelio que ninguna fuerza humana puede detener. Pablo y Bernabé no basaban su identidad en lo que la gente pensaba de ellos. Fueron adorados como dioses y los arrastraron como basura en el mismo capítulo por la misma gente. Y ninguna de las dos cosas los definió. Su identidad descansaba en aquel que los había comprado con su propia sangre. Eso no cambia cuando cambia la multitud. Querido hermano, ¿dónde está apoyada tu identidad hoy? ¿En el aplauso de tu jefe? ¿En que tu profesora reconozca lo brillante que sos? ¿Que tus amigos vean lo bueno que sos?
que tu familia vea lo próspero que sos, o en el Cristo que no cambia. Y pensemos también en esto. Cuando un hermano cae, ¿nos acercamos para rodearlo con gracia o nos alejamos para no complicarnos y ensuciarnos con él? Si estás acá y todavía no seguís a Cristo, quiero decirte esto con mucho cariño. Vivir buscando la aprobación de la gente cansa el alma. Hoy te pueden aplaudir y mañana te pueden rechazar. Pero Jesús te ofrece algo distinto. Un amor que no depende de tu rendimiento y una identidad que nadie te puede quitar. Soltá hoy tu orgullo. Bájate de esa montaña rusa de querer agradar a todos. Ven a Cristo y descansa en las manos del Dios que no cambia y que te recibe con una gracia eterna. Les invito a orar. Señor Jesús, hoy te alabamos porque eres el Dios vivo que nos sostiene. Perdónanos si hemos andado buscando el aplauso de la gente. Perdónanos si hemos buscado la aprobación, si hemos temido al qué dirán. Perdónanos por hacer que la opinión de los demás sea nuestro ídolo. Perdónanos por olvidarte cuando disfrutamos de tus bendiciones y por quejarnos cuando llegan las piedras. Te pedimos que nos des un corazón como el de Pablo y Bernabé, firme en tu llamado, flexible para comunicar tu gracia, valiente ante el rechazo y temerosos de no caer en la exaltación. Te damos gracias por esta iglesia. Te damos gracias por este círculo de gracia que nos rodea en nuestros momentos más difíciles. Te pedimos, Señor, que seas vos, a través nuestro, sosteniendo al hermano que hoy sufre. Que a través de nuestra comunión pueda sentir que tu mano lo levanta del polvo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús.